Muy buenas noches, queridos amigos de Facebook. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Ya estuvimos orando, ya estuvimos conversando un poco aquí en nuestra reunión de Zoom y ahora les damos un cordial saludo en este lunes de noche. Nos alegramos estar juntos para seguir estudiando el libro de Apocalipsis y particularmente la lección número 13. Vamos a la tercera parte. Sale un poquito larga esta lección, pero hoy vamos a terminar, Dios mediante, las 7 últimas plagas. Y bien, no voy a hacer ningún resumen hoy. Yo creo que ya hemos detallado bastante todo el trasfondo de las plagas. Son juicios de Dios sobre la humanidad y aquellos que rechazaron todos los llamados de Dios para salvación, para abandonar el mal, abandonar el pecado. Y vamos a seguir para ir cerrando el estudio de las 7 plagas con la pregunta número 8, que fue la última que quedó pendiente. Y vamos a leer la pregunta que dice, ¿dónde será derramada la sexta plaga? Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Vamos a ver si alguien aquí de Zoom, algún valiente, se anima o va a querer ayudarnos aquí con la lectura bíblica. La pregunta es, ¿dónde será derramada la sexta plaga? Apocalipsis 16, 12. Mientras vamos allí abriendo la Biblia, el libro de Apocalipsis para proyectar, yo les recuerdo que hay una gran similitud de las 7 plagas del final del tiempo de Apocalipsis con las 10 plagas de Egipto. Allí nosotros vemos un pueblo que ha sido oprimido por la nación de Egipto, ha sido perseguido, ha sido esclavizado, pero está prestes, pronto a ser liberado. Y en esa previa de la liberación ocurren las 10 plagas de Egipto para mostrar a Faraón quién es ese Dios con quien él se está enfrentando. Y todos los hijos de Israel, todos los hijos de Dios están protegidos de esas plagas, no son alcanzados. Y como bien sabemos, Faraón endureció su corazón, los egipcios endurecieron su corazón, no querían dar pie atrás de liberar a su pueblo. Así también va a pasar en la plaga, pero en las 7 plagas en el tiempo final. Los que endurecieron su corazón contra Dios y están persiguiendo al pueblo de Dios en ese momento final de la historia, están con su corazón endurecido y no van a dar pie atrás, aún viendo todos esos señales portentosos de Dios sobre la humanidad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. ¿Quiere leerlo, Carla? ¿Quieres leerlo? Olga había abierto el micrófono. Sí, ya, Olga, Olguita. Ya, Ya, 16, 12. sí, Ya, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. muy bien. Gracias, Olga, muchas gracias. Mm. Entonces vemos que en la sexta plaga, en la sexta copa de la ira, también recordemos que las plagas son la consecuencia del derramamiento de las copas de la ira, de las 7 copas de la ira. Es como un sinónimo profético, ¿ya? Las 7 plagas o las 7 copas de la ira. Entonces, en la sexta copa eh, se afecta un río llamado Éufrates y el agua del Éufrates se seca para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Aquí nosotros vemos que hay un lenguaje bastante simbólico. Es importante destacar que Apocalipsis se mueve
entre lo simbólico y lo literal, muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado de entender la simbología cuando tiene un trasfondo literal, se nota que es literal, o tiene un trasfondo simbólico. En el caso del río Éufrates secarse, aquí hay una alusión muy fuerte y directa hacia la conquista de Babilonia de parte de los persas, cuando cae en las manos del rey Ciro. ¿Qué es lo que sucede en esa conquista? Ya vamos a ir a algunos textos bíblicos que hablan de eso, pero históricamente, ¿qué sucedió? Ustedes saben que Babilonia fue una nación que en cerca del año 600 antes de Cristo atacó Jerusalén, atacó Judea, y llevó cautivo al pueblo de Judá para el reino de Babilonia. Allí es donde se fueron Daniel, sus amigos, y es allí donde tienen toda esta experiencia Daniel y sus amigos de libramiento del horno de fuego, etcétera, etcétera. Bueno, en esa conquista por Babilonia, los judíos del sur, porque recuerden que los judíos del norte, los de Israel que se llamaban, se habían separado de los del sur, de Judá y Benjamín. Y esos del norte fueron tomados cautivos por los asirios aproximadamente más cerca de los años 700 antes de Cristo. Pero ese pueblo no se supo más de él, se mezclaron con otros pueblos paganos y terminaron como siendo los samaritanos, algunos pueblos, digamos, residuales de ese grupo que se mezcló. El único pueblo que permaneció de los israelitas fueron los de Judá, que fueron llevados cautivos por Babilonia. Entonces, Babilonia dejó ese pueblo cautivo durante 70 años. Durante 70 años estuvieron cautivos en Babilonia y eso había sido profetizado por Jeremías, que durante 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. Esto es un relato que se detalla mucho en el libro de Daniel. Bueno, pero ¿quién rescata al pueblo de Israel de Babilonia? El rey Ciro. El rey Ciro de Persia es el rey o el reino que viene, derrota a Babilonia y libera algunos años después al pueblo de Israel para que volviese a Jerusalén y volviese a reconstruir no solamente la ciudad, sino también el templo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo el rey Ciro derrota a Babilonia? Babilonia tenía muros muy grandes, intransponibles prácticamente. Sin embargo, Babilonia tenía dos debilidades. Una era que el río Éufrates cruzaba Babilonia y pasaba por debajo de los muros, cruzaba toda la ciudad y salía por otro lado de la ciudad. Y la otra debilidad es que ya estaban en un estado de gobierno bastante desmesurado bajo el mando de Belsasar, que era el hijo de Nabonido. Y Belsasar ya era un joven correinante que tenía el reinado en un caos, en un desorden. Entonces, hacían muchas fiestas, la corte siempre estaba en fiestas y prácticas eh, deplorables, incluso profanas, como lo relata Daniel también. Y en una de esas fiestas, el rey Ciro aprovecha la distracción y el jolgorio de toda la ciudad. Los soldados estaban distraídos y ellos previamente habían construido un dique en el río Éufrates. Obviamente aguas arriba. Construyeron un dique, desviaron las aguas del río Éufrates y entraron en Babilonia por el mismo río, por el canal que pasaba debajo de los muros, porque lo habían secado. Y como el pueblo estaba en folgorio y también los guardias, no les costó nada dominar y derrotar a los babilonios, y de ahí se terminó el gran reinado de Babilonia. Entonces, esa figura de secar el río Éufrates y dar lugar al paso de los reyes que vienen a libertar
el pueblo de Dios y a destruir sus enemigos, es lo que está reflejado aquí en en la figura, en el símbolo del sexto ángel, donde el río Éufrates se seca y se abre para la venida de los reyes del oriente. El concepto de los reyes del oriente, que es de donde nace el sol, es un concepto muy asociado a Cristo como Salvador, a Cristo como el rey que viene a rescatar a su pueblo. Entonces, esa es la alusión. Ahora, para entender ese concepto, vamos a ir a, no para entender, sino que para ver la profecía bíblica que habló incluso proféticamente cómo Ciro iba a librar al pueblo de Israel y cómo iba a derrotar a Babilonia. Vamos a ir a Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Y vamos a leer los versículos 27 al 28 y después vamos a seguir con el capítulo 45 para algunos textos más. Vamos a empezar aquí con Isaías 44, 27. Olga, puede ser nuestra secretaria suplente. Sí, los lentes y se me olvida prender el micrófono. 44, 27. 44. Ah, ya, perdón. Dice así, ¿qué dice a las profundidades? Secaos tus ríos, haré secar. Y haré secar, perdón. ¿Y qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. ¿Solo ese? No, 28 también. Ya. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Bien, voy a pasar aquí al capítulo 5 y seguimos aquí con el 1 perdón, capítulo 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1. Bien. Así, así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de las puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Y el 2? Ah, ya. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Perdón, cerrojos de hierro, Muy haré bien, pedazos. muy bien. Entonces, nosotros vemos aquí que Isaías 700 años, perdón, no 700 años, Isaías profetizó en el año 700 antes de Cristo. Entonces, aproximadamente 100, 150 años antes de Ciro, 170 por ahí, Isaías ya profetizó que Ciro, por nombre, ese rey, iba a liberar al pueblo de Israel conquistando a Babilonia. ¿Y cómo lo iba a hacer? Aquí, justamente en el capítulo 44, versículo 27, dice, secando los ríos. Secaos, ríos secaos, tus ríos haré secar. Y después sigue, dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificado y al templo serás fundado. Entonces, estaba profetizado que ese rey Ciro iba a secar el río y entrar a Babilonia para liberar al pueblo de Israel. Y posteriormente, más bien al pueblo de Judá. Y posteriormente, permitir que ellos pudieran volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad y también reconstruir el templo. Entonces, si volvemos a Apocalipsis, em, si volvemos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, nosotros vemos entonces que el río Éufrates se secara y se tuviese preparado el camino a los reyes del oriente,
está haciendo mención que ya en la sexta plaga, o sea, al final de todo ese periodo de plagas, ya se está preparando el camino para la venida del Salvador, para la venida del Redentor, que va a venir aquí a rescatar a su pueblo que estuvo siendo perseguido hasta que iniciaron las plagas. Porque recuerden que ya lo hemos estudiado en el capítulo 13 de Apocalipsis, aquellos que no acepten la marca de la bestia van a estar bajo un decreto de muerte. No significa que todos van a sufrir la muerte, pero van a empezar a ser perseguidos bajo un decreto de muerte. Y posiblemente algunos sí van a morir por causa de ese decreto. Entonces hay una opresión, va a haber una persecución del pueblo fiel de Dios en el último tiempo. ¿Qué pueblo es ese? Ya lo vimos varias veces. El que tiene el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, que guarda los mandamientos de Dios y también guarda la paciencia de Jesús, la paciencia de los santos. Entonces, ese pueblo en el final del tiempo va a estar siendo oprimido, perseguido. Y esas plagas vienen en el sentido, en primer lugar, de terminar con esa persecución, porque finalmente empiezan a caer las plagas sobre los impíos, y de preparar el camino para la venida del libertador, de Cristo ya, no como la figura del bebé humilde en el pesebre, sino la figura del gran rey cabalgando en un caballo blanco con la corona de oro y con una espada en su mano, que es una figura que la vamos a ver un poquito más adelante en Apocalipsis, porque esta escena se va a repetir un poquito más adelante y la vamos a volver a estudiar, ¿ya? Entonces, esto es el sexto sello, la preparación ya para la pronta venida de Cristo en el sello sexto. Vamos a responder aquí, ¿dónde será derramada la sexta plaga? Aquí está, vamos a responder así en forma resumida sobre el río Éufrates, Éufrates simbólico, ¿no es cierto? Y representa la liberación de la pronta, ¿no? La pronta, porque está preparando el camino. La pronta liberación del pueblo de Dios con la venida de Cristo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a nuestra novena pregunta. ¿Qué fenómenos se verán cuando el ángel derrame la séptima plaga? Apocalipsis capítulo 17, versículos 17 al 21. Perdón, Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Vamos a leer eso. 16, Sí, 17 al 21. 17 al 21, 18, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esto hubo relámpago. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento,
y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien. Bien, entonces vamos a retroceder un poquito para hacer algunos comentarios respecto a la copa, a la séptima copa. Noten que hay dos detalles importantes. El primero de ellos es que la gran voz sale del templo del cielo. Recuerden que Apocalipsis menciona muchas veces el santuario celestial. Y eso es importante que entendamos, queridos, porque el santuario celestial es allí, es el lugar donde Cristo, en primer lugar, en primer lugar, ejecuta la intercesión salvífica por los santos, ¿ya? Pero también es el lugar desde donde Cristo ejecuta el juicio. Nosotros vimos que hay un juicio pre-advenimiento que empezó en 1844 para determinar el destino de todos aquellos, en primer lugar, que profesaban ser cristianos, tenían su nombre allí confesando ser cristianos, pero Jesús tenía que juzgar su fe, si verdaderamente era una fe consistente con sus obras. Entonces, ese juicio se da en el cielo para que cuando Cristo venga, ese destino ya está trazado. Entonces, también el santuario es un lugar de juicio y todas las voces de juicio vienen del santuario. Cuando la intercesión termina en el santuario, de allí sale Cristo y se llena de humo el santuario, sale el sumo sacerdote para prepararse para su venida. Entonces, el santuario es el centro de toda la obra redentora, incluyendo el juicio que determina el destino de toda la humanidad. Por eso entonces, una gran voz del templo dice, hecho está. Ahora, es muy importante que entendamos esto. ¿De dónde sale este término hecho está? ¿Quién se acuerda? O pongámoslo en más fácil, consumado es, de la cruz, De Jesús. de la cruz. De la cruz. Exactamente, de la cruz. Cuando Jesús dice consumado es, en el fondo Jesús estaba diciendo que la obra de la redención se había completado en la cruz, pero aún tenía que esparcirse por el mundo el mensaje del Evangelio para que los que creyeran, fuesen bautizados, pudieran ser salvos. Y había que concluir esa obra de predicación y finalmente de juicio. Entonces se vuelve a repetir, consumado está, hecho está, se terminó la obra, se acabó la obra de la redención. Entró el reposo final de todas las cosas. Entonces, aquí es la declaración al final de la séptima trompeta de que se concluyó todo. Hay algunos eventos que tienen que suceder, pero la obra de la redención y de juicio se cerraron. Ya, eso es importante que entendamos ese concepto hecho está, o sea, está consumado. Es un nuevo está consumado allí que sale desde el santuario celestial. Y el otro detalle aquí son justamente los grandes eventos cataclísmicos que van a terminar destruyendo la tierra, que son el gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, las ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Bien, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para ubicarnos bien
en ese tiempo y no quede ninguna duda, porque dentro aquí de la séptima plaga, a pesar de que no se menciona explícitamente la venida de Cristo, es porque lo que pasa es que al terminar el relato apocalíptico de la séptima plaga, nosotros vamos a entrar en un capítulo, en los capítulos 17 y 18, que son capítulos que podríamos llamarlos de juicio explicativo, donde vamos a entrar como en un paréntesis, o en otro paréntesis de Apocalipsis, en que se va a revelar todas las maldades de Babilonia, o sea, por qué Babilonia y todo ese sistema mundial de oposición a Dios que no nace, por supuesto, mis hermanos, con Roma, nace con Caín, después con Cam, ¿no es cierto?, que avergüenza a su padre, y después con Nimrod, al tratar de crear esta fortaleza de ciudad y esa gran torre que se llamaba Babel. La rebelión del ser humano contra Dios siempre estuvo presente tratando de formar un núcleo, una simiente, un pueblo que estaba en contra de Dios y que perseguía a aquellos que sí trataban de buscar a Dios. Esa historia del conflicto de los pueblos, los que tratan de seguir a Dios y los que no, es muy antiguo. Entonces, en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis se va a abrir el telón de qué es lo que hay por detrás de la Gran Babilonia, qué es lo que realmente, cuáles fueron sus pecados, cuáles fueron sus prácticas. Vamos a interpretar, es una simbología también compleja, pero vamos a ver muchas cosas que ya estudiamos en el pasado. Y, y cuál va a ser la forma como Dios va a dar el castigo final entonces a esa Babilonia. Por eso que aquí la séptima plaga no cierra con la venida de Cristo, pero sí vamos a ir a otros textos que dan claramente esa interpretación, solo para que no quede la duda. Por eso, tengan en mente, no se olviden que aquí estamos hablando, ¿no?, de un gran terremoto, de que las islas y los montes se están deshaciendo, se están desarmando, y sobre los hombres están cayendo granizos como peso de un talento. ¿Qué significa eso en términos de peso? 40 kilos aproximadamente, que están destruyendo todo en la faz de la tierra. Vamos a ir a comprender ese contexto a Apocalipsis capítulo 6, versículos, versículos 14 al 17. Capítulo 14. No, perdón, vamos a retroceder un poquito más, Olga, desde el 12 vamos a leer al 17. Y ahí vamos a ver el encaje de la séptima plaga con el fin del tiempo que coincide con la final de la sexta trompeta, ¿ya? Ahí Ya. está. Entonces, Apocalipsis 12, Apocalipsis 6, versículo 12. sí, exacto. Ya. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos, cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se arrolla. Todo monte y toda isla se movió de su lugar. Ya, Olguita, una pequeña pausa. Noten Ya. aquí este detalle. Es muy importante. Entonces, fíjense, el cielo se desenrolla, porque lo que Mm. acabamos de leer ya ocurrió. El terremoto de Lisboa, la caída de estrellas del cielo, todos esos eventos ya ocurrieron en el pasado entre 1730 más o menos y 1850, si no me equivoco. No, 1830, no. Entre 1780, no me acuerdo bien las fechas, pero el gran terremoto de Lisboa, la caída de las estrellas en el cielo, la luna roja en sangre, el sol, todos esos eventos impactaron el mundo en ese tiempo, esos sucesos climáticos, y mucha gente realmente creyó que estábamos
iniciando el fin de los tiempos. Entonces, dentro del periodo de la sexta trompeta, que ocurren esas cosas y marcan el inicio del tiempo del fin, llegamos hasta el final de la sexta trompeta, que es efectivamente el tiempo del fin. Y noten cómo el salto que hay entre versículos 13 y 14 es justamente el salto que ocurre hacia el tiempo del fin en la séptima trompeta. Aquí, perdón, en la séptima plaga. Noten que aquí dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Ese hecho es lo que va a suceder cuando Jesús esté viniendo. Los cielos van a como que abrirse, es como que se va a desplegar. Desde el punto de vista científico, a ver si logro explicarlo un poquito más científicamente, porque quizás cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar un poquito lo que es el universo, lo que es lo que está por detrás de la materia, nosotros sabemos que lo que nosotros vemos en la materia es una parte de lo que existe. Existen otras dimensiones, tienen que existir. No se explica el universo solamente con la materia que vemos. Entonces, nosotros sabemos como creyentes dentro de la cosmovisión cristiana que Dios, los ángeles, ellos se mueven en otra dimensión, no en la dimensión que nosotros conocemos. Entonces, el hecho de que el cielo se abra con un pergamino significa que Dios, para la venida de Cristo, va a abrir las dimensiones, va a abrir la conexión entre la dimensión donde Él existe, de donde viene Cristo, y se va a ver Cristo viniendo de esa dimensión hacia la tierra. Por eso ese concepto un poco eh, simbólico, pero que tiene que ver justamente con la venida de Cristo, que es abrirse el rollo. Y noten lo que también empieza a pasar, todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Dónde estaba eso? En la séptima plaga. ¿Se recuerdan? Mm. Exactamente lo mismo. Y noten lo que está sucediendo con la gente en ese momento. Versículo 15. Ahí seguimos, Olga, por favor. Ya. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Aquí está entonces. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Entonces, esta escena del finalcito de la sexta trompeta coincide con toda la escena descrita entre también la sexta y la séptima plagas. O sea, son como coincidentes en sus eventos. Porque recuerden que la sexta plaga, la sexta copa de la ira, no es nada, no cae ninguna plaga, solamente es como un conector de que se seca el río Éufrates simbólicamente, en que se está preparando para qué, para la venida de Cristo. Entonces, el final de la sexta trompeta y, y el inicio de la séptima trompeta coinciden con la sexta plaga y la séptima plaga en el final, en el tiempo final de la venida de Cristo, ¿ok? Y en el tiempo final de las plagas que van cayendo sobre la tierra. Y solo para que quede bien claro eso, que ninguna duda, vamos a ir a Primera de Pedro. Si quieren pueden anotarlo también porque es un texto bien importante. Vamos a ir aquí a perdón, Segunda de Pedro. Me equivoqué. Vamos a Segunda de Pedro y vamos al capítulo 3. Se me perdió Pedro. Segunda de Pedro, sí.
Y vamos a leer del capítulo 3 los versículos 8 al 13. 8 al 13. O alguien podrá leer, se me perdió y me gusta leer de la Biblia. Ah, ya. Se me Carla, perdió Pedro, ¿quisiera ayudarnos con la lectura? Segunda por de Pedro favor. 3:8. Ay, ¿dónde está Pedro? Ya, ok. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la Muy tierra y bien. las obras que en ella hay serán quemadas. Ya, paremos un poquito ahí, Carlita, solo para enfocar entonces. Miren, noten bien lo que está diciendo Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, repentino, en el cual, ¿qué cosa? Los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Recuerdan del pergamino, que los cielos se abren como pergamino? Recuerden también voces y truenos en la séptima copa de la ira. Voces y truenos, gran estruendo, mucho ruido, porque, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo? Las dimensiones del espacio se están desarmando, o sea, Dios está abriendo los cielos y está desarmando toda la estructura del universo conocida de nuestros cielos. Y noten también que dice, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, la tierra se está desarmando, se está destruyendo. Ese es el escenario de la segunda venida de Cristo. Yo quise poner todos estos textos bíblicos, tanto la séptima copa de la ira, cuanto Apocalipsis capítulo 6, 14 al 17, ya 12 al 17, y segunda de Pedro, aquí también, capítulo 3, para que puedan acoplar estas ideas y ver cómo, qué cosas estarían sucediendo en la segunda venida de Cristo. Ya como Pedro lo llama, el día del Señor. Esa es una palabra muy utilizada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para referirse a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Bien, vamos a dejar de proyectar aquí y vamos a responder sencillamente y después vamos a nuestra última pregunta para terminar. ¿Qué fenómenos se verán cuando el ángel derrame la séptima plaga? Entonces, resumido, relámpagos, truenos y voces, gran terremoto, y granizo de 40 kilos. Perdón que ponga la cifra porque talento uno no sabe ahí muy bien qué es lo que es. Granizo de 40 kilos, solo para tener una idea de lo destructivo que es, ¿no? Entonces, esta es la escena del último tiempo. Ahora, ¿qué está pasando con los justos? Antes de terminar aquí, yo quisiera, porque Carla colocó esa pregunta y como esa escena tiene que ver justamente con el fin del tiempo, no quiero dejar de presentar qué está sucediendo con los salvos, con los justos que estuvieran vivos y con los que están resucitando. Así que vamos a Tesalonicenses. Déjame solo confirmar bien que estaba viendo aquí, según Tesalonicenses, si no me equivoco.
Primera, perdón. Para que no haya duda. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 13 al 18. ¿Crees que puedas leer ahora, hermana Olga? ¿Lo Sí, encontraste? sí, del 13 al 18, Primera Sí, de Tesalonicenses. sí. Ya. 4, capítulo 4. Sí, capítulo 4, versículo Sí, 13. Ya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Bien. amén. Gracias, Olga. Miren, entonces, para que tengamos un paralelo claro y no quedemos solamente con la parte de la destrucción, de las plagas y del gran terremoto y de que las islas, los montes se están deshaciendo, ¿qué es lo que estaría sucediendo con los salvos en este momento? De la venida, ¿no es cierto?, de Cristo en el cielo, con con el cielo abriéndose, desarrollándose como un pergamino. Em, Aquí el versículo 16 menciona, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ahí no tiene paralelismo con la séptima trompeta, porque, digamos, la séptima trompeta es la venida de Cristo, es el toque de la venida de Cristo. ¿Qué sucede allí? Los muertos en Cristo resucitan, resucitan. Y ahí viene la pregunta que hizo Carla, ¿no es cierto? Da a entender, claro, que ellos resucitan al final de la séptima plaga con la apertura del cielo, con la venida de Cristo ya visible. Entonces, probablemente ellos no vieron todo ese proceso de plagas que no sabemos cuánto tiempo toman. Creemos que es relativamente breve. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en el texto de Apocalipsis que los que sufrieron las úlceras en la primera plaga también están blasfemando a Dios con la última plaga del granizo y del sol ardiente. ¿Qué significa eso? Que son las mismas personas. O sea, no pasa ni siquiera una generación completa. Entonces, es un periodo breve de tiempo. No hay allí nuevas generaciones. No sabemos decir cuánto, pero es un periodo breve. Entonces, entonces Jesús, con voz de mando, resucita a los muertos y los vivos que están protegidos de las plagas ascienden al cielo. Aquí, como dice el versículo 17, luego nosotros que vivimos, bueno, aquí Pablo estaba pensando que podría él posiblemente estar vivo para la venida de Cristo, era su esperanza. No la vivió de esa manera, pero era la esperanza que él tenía. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ese detalle es súper importante. ¿Por qué? Porque los salvados suben al cielo y se encuentran con Jesús
en el cielo. Jesús no desciende a la tierra está siendo destruida, está siendo desarmada, está siendo deshecha y está siendo quemada, como dice Pedro en el capítulo 3. Ese es un detalle que nos saltamos, pero dice Pedro que la tierra está reservada para el fuego, está siendo quemada, los elementos se están deshaciendo por fuego. Entonces, en el aire, los salvados se van con Cristo al cielo. Y allí vamos a después estudiar eso respecto al tema del milenio, ¿ok? Em, Porque los salvados no van a estar para siempre en el cielo, sino que después van a volver a la tierra, una tierra nueva y restaurada. Eso lo vamos a estudiar después, ¿ok? Bien, entonces quise mostrar ese texto para que pudieran hacer el paralelo entre lo que sucede en la tierra con los perdidos y lo que está sucediendo con los salvados también, ¿ok? Eso es importante para no pensar que ahí no hay ninguna conexión. Y rápidamente vamos a responder la cuestión 10, que es sencilla. ¿Qué podemos hacer para estar protegidos y no sufrir las consecuencias de estos juicios? Apocalipsis 15, 2 al 4. Apocalipsis 15, 2 al 4. Si quiere leer, ya, ok. Del 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿El 3 también? Al 4, Ah, hasta el 4. y, ya. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Muy bien. Entonces, en ese texto, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos un grupo de personas que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen. Pero ¿cómo ellos alcanzaron esa victoria? Viviendo bajo la sombra de Dios, bajo la justicia de Cristo, bajo esta gratitud de quien está salvado por Cristo. Noten que en versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Por qué se menciona el cántico de Moisés? ¿Ustedes se recuerdan cuándo fue que Moisés cantó? Después de la liberación de Egipto, luego que pasaron las aguas del Mar Rojo, se abrieron, fueron librados y fueron destruidos sus enemigos. Y eso fue una obra de ¿quién? Una obra de Dios. ¿Qué es lo que el pueblo tuvo que hacer? Sencillamente confiar en Dios, ponerse bajo el alero de su poder y ser librado de las manos del enemigo. Entonces, de la misma manera, el pueblo de Dios es victorioso sobre la marca de la bestia. ¿Cómo? Poniéndose bajo el alero de Dios, sujetándose a Dios, sometiéndose a su propósito, a su voluntad, y mediante su gracia siendo fiel y obediente a sus mandamientos. Recuerden también que el pueblo remanescente de Dios es obediente a qué cosa? A sus mandamientos, guarda sus mandamientos, ¿no? Por el poder y por la gracia de Dios. Y esta idea, no lo vamos a leer todo, es un salmo muy conocido, ¿no es cierto? Salmo 91, 1 al 10, que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y por qué este texto está citado allí? Porque los que alcanzan la victoria sobre la marca de la bestia son los que se ponen bajo el alero de Dios, los que se, se entregan de corazón a Cristo para ser salvados por Él y se ponen bajo su conducción, bajo su dirección.
bajo su voluntad, por medio de la fe. Amén. ¿Se entiende ese concepto? Así que vamos a responder en forma sencilla aquí lo siguiente. ¿Qué podemos hacer para estar protegidos y no sufrir las consecuencias de este juicio? Asirse de la victoria de Cristo y ponerse bajo sus alas mediante, ¿qué cosa? La fe. Y podemos complementar en su sangre. ¿Ok? Para que quede claro que la sangre de Cristo es el medio por el cual nos podemos asir de su salvación. ¿Ya? Bien, queridos. Hemos terminado el estudio 13, las 7 plagas. ¿Cuáles son nuestras decisiones aquí? Vamos a leerlas. Deseo amar a Jesús encima de todas las cosas, buscándolo en primer lugar en mi vida. ¿Sí? Vamos a marcar. Amén. Deseo salir de Babilonia, es decir, no tener parte con aquellos que siguen enseñanzas y doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Amén también. Vamos a poner. Deseo permanecer unido a Jesús, el único capaz de protegerme de los flagelos que caerán sobre la humanidad. Amén. Y la bendición final. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Mis queridos amigos de Facebook, me despido, no me estoy despidiendo los de Zoom, no se vayan, pero sí nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Gracias por acompañarnos, Dios los bendiga, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes, independientemente que esté asistiendo ahora en vivo o la clase grabada. Un abrazo muy grande y aquí vamos a cerrar nuestra transmisión y nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Chao, chao.